estamos de vuelta con el doctor Stock, un guatemalteco que ha dedicado mucha parte de su estudio científico precisamente a este tema, que a él lo apasiona. Y como decía a un principio, es un tema que ha sido aceptado afuera de Guatemala. Adentro hay todavía mucha reticencia de algunos sectores médicos porque esta enfermedad sea realmente reconocida que nos está afectando. Doctor, yo quisiera, antes de que siguiéramos hablando sobre este tema, que usted nos dijera qué es y qué hace un científico. Mire, un científico es alguien que se dedica a indagar, a investigar usando lo que es el método científico, que básicamente no es tan complicado. Consiste en observar, después analizar, hacer una síntesis, o sea, sacar una conclusión. Y generalmente los intentos de los científicos están encaminados a mejorar la sociedad o la comunidad donde se vive. O sea, eso tal vez, la gente solo piensa en un científico, en alguien que se pasa encerrado haciendo fórmulas para hacer bombas o cuestiones, que es desgraciadamente a donde se tuercen muchos estudios científicos, pero no. La idea de ser un científico es buscar solución, detectar problemas y buscarle solución. Y en el caso de un científico guatemalteco, ¿qué apoyo tiene? Ninguno. Ninguno. O sea, hay muy poco. Mire, tenemos un país, tenemos una enfermedad social, para empezar. Una enfermedad que se da donde las condiciones precarias de existencia son muy precarias y todo, la educación es mínima. Entonces, obviamente es muy difícil encontrar ayuda para un trabajo que es puramente intelectual en un pueblo donde lo intelectual está relegado a no sé qué plano. Entonces, básicamente, a veces usted tiene que hacer las cosas porque le gusta su trabajo. Yo pienso que realmente a veces es tal vez un llamado o un sentimiento que tiene que tener la persona, porque se trata casi siempre de ir contra la corriente, sin apoyo. Un laboratorio que muy finamente ellos construyeron para un pasaje cuando fui a un congreso, pero ese ha sido realmente el único apoyo, lo cual yo agradezco mucho. Si puedo mencionar el nombre del laboratorio, es el laboratorio Unifam, que ellos fueron los únicos que colaboraron. Me dijeron, mira, nosotros antes del pasaje le vamos a dar, y me sirvió realmente bastante. Pero lo importante acá, y tal vez lo que más le agradecería yo a ustedes, que es un medio que sirve para sensibilizar a las personas acerca del problema. Muchas personas posiblemente estén pensando, bueno, esos síntomas se parecen. O sea, hacer el diagnóstico para los médicos se hace difícil, pero solo cuando se da una mala atención, que es parte del problema. Necesitamos, por ejemplo, dedicarle un poco más de tiempo a los pacientes para poderles preguntar, porque esa es una enfermedad que, como lo describo yo en los escritos, pone a prueba los conocimientos y la calidad y la ética profesional del médico. Porque si no le dedica tiempo a su paciente, nunca se va a dar cuenta de la enfermedad. Si la tienen a usted en 5 minutos, siéntese, mire, está divinamente, o hagas este montón de exámenes, ahí el diagnóstico seguro que no se va a hacer. Hay que tratar, la medicina es una ciencia que hace lo individual. O sea, trata de estudiar tal vez el colectivo, pero reconocer que todos somos distintos, que todos tenemos diferentes historias clínicas y las mismas enfermedades nos pueden afectar de manera muy diferente. Mire, doctor, ¿y a usted no le crea problema hablar de esa manera? Porque, vamos, mire, yo le voy a decir, yo siento que la medicina, pues el estudio de ella conlleva conocimiento del ser humano, su cuerpo, manifestaciones y todo. Es un compromiso de... La gente le pone al médico su vida en las manos. Así es. Y la mayor parte de veces, desgraciadamente, es más ver cuánto le puedo sacar a este paciente que cuánto lo puedo ayudar. ¿Eso no le crea a usted problemas? Pues fíjese que a veces realmente, si queremos dejar una buena huella, tenemos que ser tal vez un poco valientes y no temer a lo que puedan opinar otras personas. Simplemente hacer las cosas como debe ser. Entonces, mi conducta está basada, mi manera de examinar a los pacientes está basada en lo que me enseñaron en la universidad, que fue la Universidad de San Carlos, y en las privadas imagino que son los mismos principios,
pero no todos tal vez nos tomamos tan a pecho las cosas. Hay gente que me dice, es que usted todo se lo toma a pecho, pero realmente ser médico implica eso. A mí me han acusado, a veces familiares, mi mamá incluso, solo falta que quieras ir a la casa del paciente a darle su medicina, pero realmente si no nos tomamos en serio nuestro papel, como usted bien lo dice, y yo se lo digo a muchos colegas, la gente va y le dice a uno, doctor, aquí está mi corazón, aquí está mi sangre, mis manos, mi hígado, mi cerebro, haga usted lo que quiera, yo no tengo manera de saber si usted está actuando bien o mal. Entonces es una cuestión de moral que es parte del trabajo. O sea, el trabajo en sí es bastante profunda las implicaciones, porque no solo son implicaciones puramente y fríamente científicas, tienen implicaciones morales. Tenemos que ser médicos más conscientes, dedicarles más tiempo a nuestros pacientes. Si no, vamos a tener de las peores estadísticas que se han registrado a nivel mundial. Le puedo comentar algo. Mozart, el músico alemán, él se murió de fiebre reumática. Y leer la historia médica de él ahí están descritos todos los síntomas. Pero ¿qué pasa? Eso fue en una época, en los años 1700 aproximadamente, no existía ni siquiera un estetoscopio. La enfermedad no había sido descrita, no se conocía ni siquiera el concepto de microbio, mucho menos de infección. Inflamación, imagínense, nada que ver. Pero que ahora esto esté pasando en nuestro país, cuando ya países de Centroamérica, tenemos el caso de Costa Rica, reporta estadísticas iguales que los países desarrollados, y es porque la enfermedad realmente no es tan difícil de diagnosticar, y nosotros ni siquiera hemos hecho el diagnóstico de la enfermedad. A veces me preguntan, mire, ¿es una epidemia? Yo digo, técnicamente no, porque para hacer un diagnóstico de una epidemia se necesita haber encontrado la enfermedad, haberla seguido por 5 años, o sea, hacer estudios en las poblaciones durante 5 años, sacar un promedio de todos esos casos que se presentan durante 5 años y se dice, bueno, estos son los casos endémicos, los casos propios de la población. Y si después de esos 5 años de control aparece una cantidad más alta de pacientes con esa enfermedad, ahí se empieza a hablar de un brote o de una epidemia, si ya es mucho. Pero aquí en Guatemala ni siquiera la enfermedad está descrita, no había ningún estudio, nadie se había dado cuenta. Entonces, tal vez no se trata tanto de buscar culpables, pero sí tenemos que actuar porque ya es tarde para empezar a actuar con esta enfermedad. Esta enfermedad ataca a la gente cuando la gente empieza a ser productiva. Cuando la gente empieza, que es en la adolescencia prácticamente, cuando empiezan, no puedo porque me duele el corazón, no puedo porque me duelen los huesos, que ya no puedo ir a estudiar porque no puedo, por ejemplo, escribir a máquina o en la computadora, todo esto lo puede dar esta enfermedad. Y pese que está escrita en la literatura mundial como una enfermedad social, en nuestro medio no es una enfermedad que le dé solo a la gente muy, muy, muy pobre. El estudio se hizo en una clínica privada con gente que pagaba por la consulta, pagaba por los exámenes. Entonces es una enfermedad de pobrezas. ¿Qué estará pasando en el occidente, en el altiplano, en todos los lugares donde hay más hacinamiento, más pobreza, menos servicios de salud? Pero aquí, todos los de clase media, podemos decirlo, somos candidatos posibles a la enfermedad, incluso la gente que tiene mucho dinero. Bueno, hacemos el último corte comercial y regresamos con el doctor Wilfredo Stock.